¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por conectarse nuevamente a esta segunda clase de este nuevo ciclo de Inteligencia Artificial y Derecho número 2. Y la clase de hoy va a consistir en la privacidad y la ciberseguridad en el ecosistema de la IA, los peligros que vamos a enfrentar y cómo deberíamos estar preparados desde lo jurídico. Bueno, agradezco la presencia de todos y en especial la de Joana Faliero, que hoy nos va a brindar una segunda clase sobre el tema. Muchísimas gracias, Joana, por estar. Muchísimas gracias, Irene, nuevamente reuniéndonos acá con Microjuris Argentina para este segundo ciclo, como bien comentabas, de inteligencia artificial y derecho. Así que bueno, sin más, damos inicio entonces a la charla del día de la fecha. Y arrancamos con con una temática que viene justamente relacionada con lo que antes nosotros habíamos visto, seguramente algunos que han estado también en el primer ciclo, que comenzamos a charlar sobre las temáticas relacionadas a ciertas preocupaciones relativas a tensiones legales que se dan en el campo de la implementación de lo que es inteligencia artificial y en particular en el caso de lo que hablaremos en el día de la fecha, lo que es la privacidad y la ciberseguridad en el ecosistema de la IA, los peligros que nosotros vamos a enfrentar y cómo deberíamos verdaderamente y genuinamente estar preparados desde lo jurídico, porque van a ser realmente peligros de orden ineludible y creo que muy poco, realmente muy poco se está hablando al respecto de los riesgos y claramente el encuentro de hoy busca ese objetivo, tal vez clarificar un poco la cuestión de aquellas cosas que nosotros con certeza vamos a enfrentar y que deberíamos tener por lo menos un enfoque preventivo, precautorio, como siempre vengo insistiendo, en lo jurídico, porque no vamos a poder ser meramente reactivos, tampoco en el campo de lo que es la inteligencia artificial. Así que bueno, primero arrancamos con los dilemas de los problemas subyacentes. Hasta ahora hemos charlado mucho al respecto de la problemática desde lo que serían los enfoques éticos, los enfoques propios de la disciplina de la protección de datos personales, desde la privacidad de datos, desde la expectativa de privacidad de los titulares de los datos, de la seguridad como principio, la seguridad como derecho, la seguridad de datos en definitiva. También otra de las tensiones, sin perjuicio de que, bueno, es una tensión jurídica, claro está, pero no hace específicamente el tema de privacidad y ciberseguridad, pero que sí es algo que también tenemos que tener presente, que son los riesgos en materia de propiedad intelectual y, por supuesto, la temática de daños, los riesgos y daños que se pueden llegar a dar, obviamente, derivados de la implementación en materia de lo que es inteligencia artificial. Y hasta ahora hemos visto que esta problemática jurídica subyacente encima viene agravada a la luz de la gravísima proliferación de prácticas abusivas que están absolutamente extendidas en una industria que, como siempre les digo, es despiadada, como toda industria extractivista de datos. Muchas veces se persiguen propósitos de carácter ilegítimo, muchas veces se persiguen tantos otros propósitos que no son verdadera y genuinamente informados a los titulares de los datos, y de allí obviamente el problema silente que veníamos viendo y charlando a lo largo de otros encuentros respecto de los perfilamientos, el perfilamiento cada vez más intrusivo de los titulares de los datos y con consecuencias que claramente no son dimensionables desde la perspectiva tradicional. Y después el otro tema del relacionamiento, no solamente el tema de perfilamiento que da lugar al nacimiento de ese derecho no a no ser perfilado, lo que es la toma de decisiones automatizadas basadas obviamente en los perfilamientos. Y acá el problema también que tenemos latente es los perfilamientos de carácter desconocido y la gran problemática jurídica de la irreversibilidad del daño. Es decir, una vez que los datos son ingeridos por estos sistemas, bueno, es muy imposible la vuelta hacia atrás. Es decir, piensen que una vez luego de la ingesta, el ejercicio de los derechos se vuelve bastante complejo. Y hay muchos riesgos, los riesgos que les había comentado justamente del año pasado, en el ciclo anterior, cuando hablamos de los peores riesgos de la IA y tal vez los menos efectistas o los menos comentados. Bueno, entre ellos estaba la infoxicación, hemos charlado también sobre la temática del sesgo algorítmico, sobre la cual no voy a profundizar en el día de la fecha, si tienen en el repositorio virtual
tantas otras conferencias que hemos charlado y hemos dictado sobre ese tema en particular, la problemática del determinismo algorítmico. Yo les he comentado el tema, obviamente, de lo que es la hipervigilancia, el extractivismo de datos, el perfilamiento como consecuencia de ello, y empezamos, obviamente, a meternos ya en el cono de sombra de problemáticas específicas que, claro está, tienen que ver con privacidad y ciberseguridad. Y ciberseguridad vamos a meternos en lo más específico de la IA, que es lo que nadie cuenta, lo que nadie está diciendo en este momento. Porque muchos dicen, bueno, el tema de los hackeos y demás, pero nadie está hablando puntualmente a qué nos estamos refiriendo, salvo obviamente círculos expertos. Esto es, en la propia endogamia de lo que es la práctica en materia de ciberseguridad. Seguramente estas cosas que vamos a comentar puedan ser potencialmente conocidas. Lo cierto es que al común denominador de la gente, ni tampoco a los operadores jurídicos del derecho se le está comentando nada verdaderamente sobre la grandísima y vastísima cantidad de riesgos que tiene la utilización de esta técnica, sobre todo con lo que veníamos charlando, obviamente, en los encuentros anteriores de lo que es inteligencia artificial, por ejemplo, generativa, ¿no? Entonces, nos metemos con el tema de incidentes de seguridad, brechas de seguridad o data breaches, también conocidos, ¿no? Como las exfiltraciones de datos de grandes volúmenes, la ciberdelincuencia, los ciberdelitos y las lesiones a la privacidad, la intimidad, la confidencialidad, la reserva, protección de datos personales y, por supuesto, la pérdida o la limitación de derechos en relación justamente a estos valores, a estos bienes jurídicos, ¿no? Entonces, pasamos al primer enfoque, ¿no? O sea, tenemos una necesidad de establecer serias limitaciones. Siempre se señaló que lo hecho, por más abusivo que sea, no da derecho adquirido a seguir profundizando el daño y agravándolo. Es decir, no hay derecho adquirido a realizar malas prácticas en lo que respecta al tratamiento de datos. Deberíamos, sí, como juristas, como operadores jurídicos del derecho, tomar un posicionamiento firme y dejar de temer a la hora de calificar a la inteligencia artificial como actividad riesgosa, entender, y esto siempre lo intento dejar firme, la responsabilidad en el caso de lo que serían daños y riesgos de la IA es de carácter objetivo, las reparaciones tienen que ser plenas e integrales y hay que tener en cuenta los riesgos del desarrollo y seguir adelante con los principios que les comentaba de prevención, de precaución, realizar los debidos estudios de impacto en materia de protección de datos personales, las debidas auditorías en seguridad informática y tener siempre, siempre esquemas de gobierno de datos, de seguridad de datos y que lleven adelante la realización de tareas en data compliance. Hasta allí lo más pedestre o por lo menos lo genérico que uno suele, ¿sí? Recomendar en estas temáticas. Ahora nos vamos a meter, ¿sí? Ya de lleno en lo que serían la comprensión final, a ver, de los riesgos de trabajo que se tiene con el uso de inteligencia artificial generativa y modelos de aprendizaje automático. Esto, según, y esto para que ustedes tengan una idea, existe sí una catálogo, como decirlo, un gran catálogo de riesgos que están identificados en un conocido Atlas sobre los riesgos de la IA, producto de, ya sabrán, una marca muy conocida, IBM, en los cuales se clasifican los riesgos de manera tripartita entre los riesgos de la IA, que son tradicionales, ¿sí? Los que aplican a modelos tradicionales, en materia, por ejemplo, de lo que venimos hablando, de inteligencia artificial generativa. Después los riesgos que están amplificados por el uso de la inteligencia artificial generativa, es decir, se aplican tal vez a los modelos tradicionales, pero tiene un agravamiento del riesgo por la propiedad de la técnica. Y después también tenemos nuevos riesgos que son asociados específicamente a la inteligencia artificial generativa. Y vamos a recorrerlos, ¿sí? Vamos a empezar a recorrer estos riesgos para empezar obviamente a entenderlos y a entender también las diferentes, como decirles, naturalezas y características que tienen cada uno de ellos. Y van a darse cuenta en este camino de lo poco que se habla sobre ello. Y están segmentados según diferentes etapas y cosas que se realizan en el manejo de lo que es la inteligencia artificial. Particularmente relativo a lo que serían los riesgos de los datos de formación de los modelos, tenemos un primer grupo de riesgos relacionados a la transparencia, tema relacionado con los datos. La transparencia, siempre hablamos nosotros del valor de la transparencia informativa, para nosotros bien jurídico, claro está, que hemos apreciado de algún modo a lo largo de las últimas décadas y que de hecho ha sido reflejado en ordenamientos jurídicos. La transparencia informativa
de estos modelos. Obviamente hay una falta total de transparencia en materia de los datos de formación y también la procedencia incierta de los datos con los cuales se entrenan los modelos, y estos son riesgos amplificados. En materia de privacidad, específicamente, tenemos un riesgo absolutamente tradicional y esperable de toda técnica extractivista de datos respecto de la información personal que engullen, obviamente, estos sistemas. Por otra parte, la dificultad ampliada que tenemos de alinear el uso de estas técnicas con los derechos relacionados a la privacidad de datos. Y un riesgo también tradicional o típico de las técnicas riesgosas de procesamiento de datos de lo que sería la capacidad de reidentificación de los titulares de los datos. En materia de propiedad intelectual ya lo hemos visto, es decir, hay restricciones respecto al derecho del uso de la información, de los datos, y por otra parte, porque también estos sistemas muchas veces incorporan en sí mismos información de carácter confidencial o reservada. Y es por eso que estos riesgos en ese punto en particular son amplificados. Y nos metemos en materia de leyes relacionadas a la protección de datos personales. Las leyes fijan, prescriben restricciones al uso de datos, por otra parte también prescriben restricciones a la adquisición de datos y restricciones propias a las transferencias de datos. Yo no sé si ustedes recuerdan que nosotros hicimos una charla junto con Microjuris también, en la cual les hablé al respecto de una de las tantas cosas entre las cuales estaba la transferencia internacional de datos. Bueno, las restricciones relativas a la transferencia de datos también obviamente tienen impacto en esta área. Y después tenemos las problemáticas relacionadas a la equidad, que también hemos charlado a lo largo de otros encuentros, entre ellos el sesgo. El sesgo en materia de datos es un riesgo catalogado como amplificado. Y después tenemos el tema de, obviamente, los valores, la precisión y la solidez del modelo. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos tener contaminación de datos, podemos tener datos no representativos y por otra parte podemos tener envenenamiento de datos, que es un tema sobre el cual vamos a seguir hablando un poquito más adelante. Después tenemos un catálogo que se conoce como riesgos de inferencia, relacionados, por una parte, a la solidez del sistema, que son riesgos que tienen que ver, en definitiva, con ciberseguridad, sobre lo cual vamos a volver ahora en un instante, y entre los cuales se encuentran determinados tipos de ataque, lo que se conocen como ataques de inyección de código, ataques de extracción, ataques de evasión, y lo otro que también vemos, los de inferencia de pertenencia, inferencia de atributos, y por otra parte, por la inyección también de información personal en las solicitudes. Y estos riesgos ya empiezan a ser amplificados y específicos. Es decir, vamos empezando, como decirles, a escalar en la profundidad del riesgo en materia de lo que es IA. Por otra parte, también tenemos otros tipos de ataques específicos, como es el de jailbreaking, que ahora vamos a explicar un poquito de qué se trata. Y después, bueno, obviamente seguimos enfocándonos en riesgos específicos, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual. De vuelta, se pueden inyectar datos confidenciales en las solicitudes de información y lo mismo también, información sujeta a propiedad intelectual en las solicitudes que se realizan, todo ello sumado al riesgo amplificado de la falta de precisión del modelo. Entonces ahora vamos a los ataques, ¿sí? Los ataques específicos. Esto es cuando se habla, ¿no? De, bueno, el sistema es endeble, el sistema puede estar sujeto a hackeos, puede estar sujeto a... Bueno, ahora vamos a transparentar un poquito de qué estamos hablando cuando, bueno, puede ser endeble, puede tener estas partes de alguna manera vulneradas. Bueno, en el caso de los riesgos de ataque por inyección para lo que es inteligencia artificial, lo que se utiliza es un ataque de lo que se conoce como inyección de prompts, lo que fuerza a ese modelo generativo que toma un prompt como entrada. ¿Se acuerdan que hablábamos de la ingeniería de prompts y qué eran los prompts en justamente el encuentro inmediato anterior que hemos tenido? Lo que hace esto es inyectar un prompt para producir, para provocar una salida inesperada, manipulando la estructura del sistema, la información contenida en el mismo. Y esto lo que en definitiva busca es, por parte del atacante, buscar la alteración del comportamiento del modelo y beneficiarlo de alguna manera. Es decir, después obviamente tendremos
las diversas finalidades que cada atacante puede buscar para sí, pero lo cierto de esto permite obviamente la manipulación del sistema. Por otra parte, también tenemos lo que se conocen como ataques de extracción para la IA, que son ataques de inferencia de atributos para detectar. El atacante lo que busca es detectar, a ver si él puede llegar a inferir determinadas características sensibles, en el caso sobre las personas que llegaron a participar en el entrenamiento de un modelo. Sí, un ataque de estas características, acá tenemos un problema, no solamente de ciberseguridad, pero sino también de profundo tema en materia de privacidad y de confidencialidad. ¿Por qué? Porque si el atacante tuviera éxito en esa extracción, lo que puede es realizar, ¿sí?, otros ataques utilizando esa información valiosa, esos datos que obtuvo, personales, confidenciales, o que tengan características de estar sujetos a propiedad intelectual. Por otra parte, también tenemos otro tipo de ataque, lo que se conoce como los ataques de evasión para la inteligencia artificial, es decir, que sirven para intentar hacer que el modelo de inteligencia artificial provoque resultados incorrectos. Esto es, perturbar de alguna manera los datos de ingreso que se envían al modelo entrenado, alterar el comportamiento del modelo para beneficiar al atacante. Y esto, a ver, se los estoy explicando por qué. Porque los operadores jurídicos del derecho, cuando les dicen vamos a poner inteligencia artificial decisional, generativa, etcétera, no dimensionan que la herramienta no es aséptica. No tienen capacidad de decir, ojo, esto puede llegar a ser activamente manipulado. Alguien puede hacer inyección de prompts, alguien puede realizar cualquiera de estas tipologías de ataques que les estoy comentando. Nadie cuenta esta letra chica. Nadie cuenta esta letra chica. Y seguimos. También los riesgos de fuga en el caso de lo que es intentar extraer solicitudes al sistema. ¿Para qué? Solicitudes similares a las que el sistema también utiliza como mensaje a nivel interno. ¿Para qué? Para extraer información que naturalmente no se podría extraer. Información de vuelta, confidencial o sujeta a propiedad intelectual. Y tener la capacidad del atacante de reproducir o replicar en parte la funcionalidad del modelo. Imagínense la capacidad de pervertir el modelo, y esto tiene que ver también con el problema que yo les mencionaba antes. ¿Se acuerdan del conflicto de interés? Aquel que administra, aquel que diseña, también va a tener la capacidad de realizar todas estas cosas que les estoy comentando respecto de agentes maliciosos, exógenos, pero el que tiene la sartén por el mango y también es el bueno de la ecuación, va a tener las mismas habilidades y capacidades de realizar este tipo de cosas, mucho más teniendo la información privilegiada de cómo funcionan los sistemas y cómo se encuentra programada la herramienta. Y pasamos y seguimos con más ataques, más tipologías de ataques, de las cuales de vuelta poco y nada se habla. Los ataques que se conocen como de jailbreaking. ¿Qué significan estos ataques? Son aquellos en los cuales el ciberatacante lo que busca es romper las barreras de seguridad que están establecidas en el modelo para forzar la realización de acciones restringidas. Nuevamente, ¿el objetivo qué es? Alterar el comportamiento del modelo y beneficiarse. Nuevamente, esto se puede realizar, ¿sí? De vuelta, esto lo podemos llegar a realizar. Ahí justo tenemos, tenemos un gran asesor en la sala que está escribiendo allí justamente en el chat ciertas cosas que les estoy comentando. Por otra parte, la preparación de solicitudes, de vuelta, podemos solicitarle al modelo que revele tipos específicos de información. Podemos pedir también que se utilice algunas instrucciones de manera repetitiva, sistemática, para determinar qué. Otra picardía del atacante. Determinar si respecto de algún modelo, algún dato específico fue particularmente utilizado para entrenar ese modelo. Lo que hace el atacante es muestrar ese espacio de entrada, mirar las salidas y deducir si esa muestrita que él tenía formó o no formó parte
del lote de datos de entrenamiento de ese modelo. Y de vuelta, podemos pervertir el funcionamiento y podemos también enterarnos de información valiosa, sensible, privada, confidencial y también sujeta a propiedad intelectual si es que así lo fuera. También podemos realizar el mismo tipo de ataque para mirar que si logramos revelar características sensibles sobre los individuos que participaron en ese entrenamiento del modelo. Específicamente, ver si se tiene información privilegiada previa, tengo capacidad de seguir raspando la superficie. Está claro, si yo tengo información precedente y puedo llegar a inferir atributos a través de probar con los datos que yo ya dispongo, ver si esos datos me revelan otros datos también más sensibles con los cuales fue entrenado el modelo, el sistema me va a escupir esas salidas. Y por otra parte tenemos un último problemita de estos que les comentaba antes de pasar a los riesgos de la salida de los resultados, porque aquí estamos hablando de los riesgos relacionados con el input, ¿sí? O sea, el atacante realizando inputs. Y ahora vamos a hablar de los riesgos de la salida, los riesgos relativos a los resultados que nos escupe la herramienta. El último riesgo, y creo que tal vez en materia, a ver, en materia legal es el riesgo más radioactivo y que vengo señalando e intentando pedagógicamente difundir a lo largo de todas las charlas que he dado aquí en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, es el problema que tenemos que del usuario, del propio usuario, de inyectar información personal sensible como parte de las solicitudes que envían a los modelos. Y esto uno lo ve en la práctica permanentemente. ¿Por qué? Porque para usar justamente lo que charlábamos en el encuentro anterior, para realizar instrucciones que nos den los resultados más adecuados posibles, cuanta más información le proveemos al sistema, mejor o más preciso va a ser el resultado. ¿Se acuerdan que hablábamos del legal prompt engineering, o sea, la ingeniería de prompts legales? Ahora, esas instrucciones van a tener que contener información sensible. Y nosotros le damos al sistema de engullir esos datos sensibles, esos datos críticos, que jamás deberíamos inyectar en el sistema. Entonces, también tenemos un problema del usuario, el riesgo inmediato de qué? De la inyección, de la introducción de información personal en los sistemas. Porque inevitablemente, para utilizarlo, se van a tener que realizar esas acciones. Y pasamos entonces a los riesgos de salida. ¿Qué podemos tener en materia de riesgo de salida? Los usos incorrectos que realice el sistema, ya sea que no realice una divulgación correcta, que el uso sea incorrecto, es un riesgo amplificado totalmente, el uso no correcto, el uso no consensual de información o de datos, la toxicidad, la dispersión de los datos, y por otra parte también la dispersión de desinformación. Vieron que nosotros estamos hablando ya hoy en día, tanto se habla, ¿no?, de la era de la posverdad, etcétera, etcétera, y de la cuestión de la infoxicación, entre otras cosas. Y acá tenemos directamente una máquina de escupir infoxicación. Han resonado muchísimos casos, y ahí obviamente se va de suyo que se mete el tema este, ¿no?, de las alucinaciones de la IA. Y hemos tenido grandes, ¿no?, doctrinarios hablando, ¿no?, de, bueno, dejemos que la IA alucine, y yo realizaba el mismo paralelo, ¿no?, dejemos que los médicos realicen malas praxis. Es exactamente lo mismo. La infoxicación no es un atributo adecuado, no es un atributo que no podamos o no debamos atender preventivamente. Y el uso peligroso es complejo. Y después tenemos el tema también de la alteración de los valores. Pueden, obviamente veníamos hablando, ¿se acuerdan la charla pasada respecto de la imprecisión de la respuesta? Sí, podemos tener respuestas que son incompletas, que son parciales, que son sesgadas. ¿Por qué? Porque puede haber, obviamente el sesgo se presenta en las salidas y eso es un riesgo totalmente específico en materia de equidad. Y no es extraíble. Por otra parte, en los riesgos de salida también tenemos los riesgos relacionados a la privacidad, de exposición de información personal sensible. Esto es, no es solamente la información la que uno inyecta, ¿sí?, en el input para el resultado que te tiene que dar la herramienta, sino también la herramienta puede darte una respuesta en la cual se incluye información de carácter sensible, personal, privada y demás.
Entonces tenemos doble, ¿sí? La doble cara de la privacidad. Podemos violarla en la entrada y violarla a la salida. Lo mismo con la propiedad intelectual. Cuando dan la respuesta, bueno, la respuesta puede tener una infracción claramente en nuestro sistema, el sistema de propiedad intelectual, infracción de copyright, lo que ustedes quieran, información también confidencial o reservada. Y bueno, dentro de esto, ¿qué podemos tener? Podemos tener también la generación de lo que serían salidas que se conocen como salidas tóxicas o perjudiciales. Y después tenemos, sí, claramente, ¿no? Las salidas inexplicables, un riesgo amplificado de lo que sería salidas totalmente inexplicables, imprevisibles del sistema. Y esto solamente por mencionar algunos riesgos de salida. Y acá me interesa meterme de lleno en un problema que obviamente nos impacta a nosotros, porque hasta aquí fueron todos los riesgos de orden técnico. Y está claro que por las cosas que por lo menos les he señalado hasta este momento, no son riesgos que naturalmente se incorporen en discursos jurídicos. No he escuchado a nadie, por lo menos hasta ahora, hablar, ¿sí? De, por ejemplo, aquí justo lo que mencionaban en el chat, de ninguno de estos tipos, como decirles, de ataques. Nadie cuenta este tresauro a la hora de enfrentar la temática y comentar de manera verdaderamente transparente cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar estos sistemas. Porque si no tenemos dimensionamiento de estas cosas, no podemos hacer prevención jurídica estratégica de riesgos. Y pasamos a los riesgos no técnicos, que son los que tal vez tenemos mayores capacidades de comprender desde la perspectiva de lo legal. Y tenemos, obviamente, restricciones en materia de derechos, responsabilidad legal emergente, que es justo uno de los temas que charlamos en uno de los ciclos del año pasado de inteligencia artificial y derecho, en una de las charlas. Por otra parte, el riesgo también en materia de conformidad legal de lo que es la propiedad de los contenidos generados. A estas alturas yo he visto muchísimos intentos jurídicos del abordaje de la propiedad intelectual con contenidos generados y derivativos con el uso, obviamente, de inteligencia artificial. Y después tenemos los riesgos no técnicos en materia de gobernabilidad. Yo les había también comentado en alguna de las charlas específicas anteriores, en materia de datos particularmente, el tema de la gobernanza de estos sistemas. Y tenemos, bueno, el primer problema relacionado justamente con lo que veníamos charlando de la transparencia informativa. Son sistemas poco transparentes en términos generales. Todos los sistemas que tienen esta naturaleza extractivista y de procesamiento de datos avanzado y riesgoso son sistemas naturalmente poco transparentes. Por otra parte, también el problema del testeo. Cuando se realizan pruebas relacionadas al riesgo que se introduce a través de estos sistemas, muchas veces estas pruebas no son representativas, y digo muchas veces para no llevarlos directamente a la conclusión total de nunca. Nunca se realizan pruebas de riesgo realmente representativas. Y esa falta de transparencia no solamente es falta de transparencia en el sistema, sino también la falta de transparencia respecto de los datos. Este es un riesgo amplificado. ¿Qué es lo que se utiliza para entrenar al sistema? Y también el modelo, la opacidad del modelo. No es solamente el sistema, no son solamente los datos. El modelo también es poco transparente. Y no solamente tenemos ineficiencia de las pruebas y la falta de completitud de las pruebas en materia de riesgos, en materia de control. Esto ya lo he señalado cuando charlamos sobre el tema de auditorías y la auditoría algorítmica y la ilusión, obviamente, y el espejismo de las auditorías algorítmicas. También existe una falta de diversidad total en lo que respecta a las pruebas que se utilizan en estos sistemas. Y pasamos a la parte del catálogo de los riesgos no técnicos relativos al impacto social. Y esto tiene que ver no solamente con lo que veníamos charlando antes en materia de equidad, sino la profundización de ciertos impactos específicos que también son complejos y que nosotros obviamente como operadores del derecho deberíamos abordar, o por lo menos al menos comprender y entender su relación íntima con la protección de determinados bienes jurídicos que no podemos, por su naturaleza humana, dejar de considerar. Primer tema, la diversidad cultural.
el impacto a nivel educativo. Quienes se encuentran en el sector educativo pueden tener la clarísima noción del impacto negativo en materia educativa. Las cuestiones relacionadas al plagio, las cuestiones relacionadas al impacto en materia de empleo, los impactos comunitarios, es decir, el impacto sociocultural económico a nivel comunitario es bastante exacerbado. Y también se dan muchas ilusiones en cuanto a esta cuestión de la reubicación y la reconversión de las capacidades de los operadores humanos, pero claramente no tiene correlato con la realidad. Es decir, si ustedes se ponen a pensar, no hay correlato de la capacidad de sustituir o de reubicar al empleado una vez que ha sido reemplazado por. Muchas veces se lo reemplaza de manera mediocre y por otra parte no encuentra cabida de vuelta en el sistema y tampoco se lo reeduca y no tiene capacidad de reinsertarse. Y en materia educativa no es solamente el problema del plagio. El problema es peor aún. Y es algo que no se está abordando porque, de hecho, he tenido la lamentable certeza de oír gente claramente enfocada en materia didáctica, pedagógica y demás, en materia de ciencias jurídicas, y dar cuenta de ciertas frases y de ciertas actitudes, ¿no? Respecto de lo que se espera en relación a la integración del alumnado con el uso de este tipo de tecnologías para el aprendizaje y demás. Y claramente la salida fácil, fácil en todas estas cuestiones suele ser el no se puede tapar obviamente el sol con las manos, por lo tanto, como no se les puede prohibir la utilización y por otra parte no sería posible, claramente lo pongo en duda, pero no podría ser posible, ¿no?, la detección en cuanto al uso y como todos lo hacen, no se podría excluir a la persona de tener la capacidad de utilizar una herramienta de estas características. Entonces, por el contrario, nos plegamos al sistema y esto es algo parecido a la situación que charlamos en el encuentro anterior, ¿no? Cuando los conejillos de India ahora ya no son conejillos de India, pasan a ser clientes y pasan a elegir la experimentación con ellos mismos y encima pagar por ella. En el caso de la educación, lamentablemente está pasando algo parecido. Como no lo pueden vencer, no han visto mejor salida que unirse a ello. Y esto de ello he llegado a escuchar en materia jurídica el hecho de decir, en vez de oponernos a que utilicen la técnica, por el contrario, los incentivo a que lo hagan. Justamente que realicen, ¿sí?, el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa para los trabajos que deban realizar y demás, porque como no podemos frenar el fenómeno, bueno, bien nos plegamos a ello. Ahora, ¿cuál es el problema subyacente de esto y por qué muchas veces he señalado, y vuelvo a decirlo, es dinamitar la profesión desde adentro? Este es un riesgo absolutamente identificado y específico que el mundo lamentablemente no está abordando de la forma que debería hacerlo. ¿Y cuál es este riesgo en particular? El de saltarse el aprendizaje. El problema ya no es solamente el plagio, no es solamente el plagio, el copia-pegue, el de alguna manera ahorrar los tiempos en materia de elaboración de respuesta. El problema es la utilización, en el caso de modelos de inteligencia artificial generativa, para agarrar el camino corto y saltarse el proceso de aprendizaje, que jamás termina de ocurrir. Entonces, saben operar la herramienta, saben sacar los resultados de la herramienta, pero nunca aprendieron el paso previo que tal vez nuestras generaciones claramente sí tienen, que es la capacidad de hacer aquello para lo cual esta herramienta tal vez nos sirve de reemplazo. Como no se ha hecho, no se ha cumplido con el paso de aprendizaje, se empieza a tener, sí, una dependencia vital en la herramienta. Y acá viene el segundo riesgo, que me parece tal vez el más, como decirles, el amplificado y más profundo. Aquí justo en el chat mencionan, ¿no?, la supresión del espíritu crítico,
la supresión del pensamiento propio. Pero el problema es que ni siquiera se tiene pensamiento propio porque no se ha aprendido a pensar, sino que solamente se ejecuta la herramienta y se toman los resultados y jamás se puede retomar el proceso de espíritu crítico que en el caso de haber tenido, por ejemplo, la competencia, uno puede suspender y retomarlo. Perderá capacidad, perderá entrenamiento, etcétera, etcétera, pero va a tener capacidad de volver a remontar la bicicleta. El problema es cuando jamás se aprende a andar en bicicleta. Y ese es el tema que vamos a tener. Entre ellos, obviamente, tenemos un impacto en el entorno, porque esto va a ramificar consecuencias de orden social. ¿Va a servir para qué cosa? Justamente charlábamos la clase pasada, ¿no? Del conejillo de India. Bueno, esto va a solamente servir para amplificar la explotación humana en los ecosistemas donde ya existe explotación humana, y ahora vamos a diversificar la forma de explotación humana y vamos a deshumanizarla un poco más a esa explotación. Pero el problema este que les estoy comentando en relación al saltarse el aprendizaje y llegar al último peldaño de las consecuencias de saltarse, de agarrar la garrocha y saltar el proceso del charco, de realizar, ¿sí?, todos los mecanismos mentales para poder tener capacidad de aprender, de entender, etc. El problema es el fuerte riesgo que nosotros tenemos en lo que es la agencia humana. Es decir, ¿qué es lo que estamos jugándonos en esto? La capacidad de las personas de tomar decisiones, de actuar de manera independiente en su propio interés. Van a ser absolutamente codependientes de la herramienta porque no van a tener agencia propia. Y eso es complejísimo y mucho más en operadores jurídicos del derecho. Por eso no podemos dejar que esto pase de largo. No podríamos perderlo. Entonces, suspendo hasta aquí el tema, ¿no?, de los riesgos humanos y volvemos con los riesgos, ¿no?, en materia de ciberseguridad, para empezar, como decirles de algún modo, a resumirlos. Está claro que el uso, ¿sí?, de inteligencia artificial sin control, ya hemos resumido que puede introducirnos serísimos riesgos en materia de privacidad y de seguridad de datos. Cosas específicas en materia de seguridad de datos. Bueno, arrancamos con el más básico. ¿Sí? Con el más básico, con lo que vemos en la diaria, que notamos en la diaria, las fugas de datos, los data breaches. Está claro que las fugas de información, la extracción maliciosa, la extracción explotativa de datos es una realidad permanente y este ecosistema no va a ser diverso y no va a ser absolutamente inmune a ello. Por otra parte, tenemos lo que se conoce como data poisoning, ¿sí? Lo habíamos comentado al pasar, pero voy a particularmente enfocarme en lo que es el envenenamiento de datos. Modificar de manera deliberada los datos que se utilizan para entrenar a los modelos o los algoritmos de la inteligencia artificial. ¿Para introducir qué? Sesgos o patrones maliciosos de manera intencionada. Esto es, hasta ahora, en todas las charlas anteriores que les he dado, hablábamos del sesgo, ¿sí?, que no se introducía de manera malintencionada. Pero también se puede provocar de manera intencionada. De vuelta, esto sirve para colocar qué en la cabeza de los operadores jurídicos del derecho. Estas herramientas no son asépticas. No son asépticas. Después podemos tener, obviamente, temáticas relacionadas a lo que serían lo que se conocen como ataques a la cadena de suministro. Infiltraciones que realizan los ataques a la cadena de suministro de una organización. ¿Para hacer qué cosas? Sí, de la más diversa, inyectar componentes maliciosos en un producto, robar datos, acceder a entornos sensibles en los cuales no deberían estar, obtener también el control remoto de la herramienta. Esto que yo les digo. A ver, si ustedes colocan inteligencia artificial de estas características dentro de un despacho, y en el caso, pensemos, poder judicial a nivel decisional, de vuelta, los letrados con toda la ingenuidad del planeta y la pertenencia a las disciplinas sociales van a creer que de vuelta los resultados que emite la herramienta son asépticos. Y no van a pensar que el resultado está dirigido específicamente para que salga por un lugar determinado. Esto es, ¿qué pasa si tenemos a un atacante que tenga control remoto de la herramienta y el usuario, que no es experto, no se da cuenta de ese control remoto? De la misma manera que muchas veces la gente no se da cuenta que ha sido phishada, es decir, que son víctimas de phishing. ¿Qué pasa si esto ocurre?
¿Cómo trabajamos con la seguridad jurídica en el entretanto? De vuelta, volvemos a los ataques de inferencia, que son todo ese rubro de ataques que les había comentado, dado solamente para resumirlo, un modelo que está entrenado y que muestrea datos, el atacante lo que puede hacer es muestrear las salidas, mirar si esos datos se muestran de alguna forma para deducir si algún tipo de dato en particular que le interesa participó o no participó en el modelo. Y esto lo que puede de vuelta es revelar, bueno, qué datos se utilizaron. Y en función de eso tener información privilegiada sobre el modelo. Y después finalmente está esto que mencionaban también en el chat, el tema de las inyecciones de prompts. Son tipo de ciberataque específico que se realizan en contra de este tipo de modelos de los cuales venimos hablando, donde lo que se hace es inyectar entradas que son maliciosas, de prompts que obviamente parecen legítimos, y lo que sirven es para manipular los sistemas de IA generativa. ¿Para qué? Y bueno, buscando resultados obviamente que beneficien a los atacantes, la filtración de datos confidenciales, ya sea la difusión de información errónea, es decir, si yo quisiera tal vez difamarlos a alguno de ustedes, hasta que ustedes se den cuenta que los estoy difamando por ese sistema y bueno, hasta que no concurran o no se choquen con la realidad y con el daño, puedo seguir haciéndolo. Y esto está ocurriendo. De hecho, hace tan solo decirles, a ver, unas semanas atrás, no recuerdan un caso de mucha trascendencia pública en la cual una persona de un país extranjero de golpe notó que la herramienta estaba difundiendo una información totalmente errónea y difamatoria sobre su persona y reaccionó obviamente realizando lo que cualquiera realizaría, que es una demanda. Ahora, esto puede multiplicarse por tantas personas que se quieran dañar. Así que bueno, hasta allí, a ver, hasta allí peligros, riesgos que nosotros deberíamos considerar de tipologías específicas de ataques que pueden afectar la temática en materia de ciberseguridad. Y ahora, pasando un poco a la realidad desde la perspectiva de lo empresarial. Nosotros trabajamos obviamente en consultoría legal, trabajamos como abogados, como letrados, como abogados in-house, trabajamos como DPOs, es decir, tenemos un grandísimo rubro o abanico de posibilidades en las cuales trabajar y tener que asesorar sobre estas temáticas. Y solamente para dar ciertas cifras y para que vean la proyección, más de, obviamente la mitad, no voy a meterme a ver en porcentuales, porque no, realmente no soy muy adepta de realizar charlas con porcentuales, pero para que se den en realidad, en uno de los estudios que se había realizado allá por el 2021, más del 73%, ¿sí?, de las organizaciones ya disponían de modelos de IA implementados en procesos de trabajo. Esto es, a ver, solamente lo estoy diciendo a nivel ejemplificativo para que ustedes se den cuenta por lo menos de la expansión y de la penetración a nivel organizacional, a nivel industrial. Y en este sentido está claro que todos aquellos que han insertado de alguna manera sistemas de estas características tienen en la cabeza la idea de, bueno, estamos insertando algo que es beneficioso, pero por otra parte también que tiene riesgos. Y hasta ahora, claramente, el lobby de lo que ha sido la industria ha dado lugar a entender también operativamente que los beneficios superan los peligros, ¿no? Y acá está el otro problema, ¿no? Más allá de esta visión totalmente positiva y podría decirles hasta ingenua, de quedarse embelesados en el puñado de beneficios, el otro problema que tenemos es que nadie ha actuado en la proporción necesaria para el incremento de resiliencia que se necesita para la evitación de los riesgos y de los daños, que claramente pueden ser menores a los beneficios, pero no por eso deben ser desatendidos. Si no estamos, a ver, análisis económico del derecho de vuelta. Introducimos algo riesgoso y bueno, sí, total, los beneficios son más grandes y cuando venga alguien y golpee la puerta por sus daños, y bueno, veremos, atenderemos a los casos que verdaderamente chillen. Porque bueno, nuestra intervención en materia de prevención y precaución nos costaría muy caro. Entonces nos quedamos embelesados con los beneficios y si pasa, ahí responderemos. Una filosofía totalmente y meramente reactiva. Defensiva, totalmente vetusta.
Por lo tanto, lo que está claro es que ese incremento que les comento en materia de resiliencia, en materia de lo que es privacidad, en materia de ciberseguridad, en generar verdaderos protocolos específicos para prevenir todo este gran catálogo de ciberataques a la inteligencia artificial de los cuales estamos charlando, tiene que realizarse antes de la implementación. Esto es como los estudios de impacto. Si yo realizo el estudio de impacto una vez que ya lo implementé, el impacto ya está realizado, el daño ya está hecho, el riesgo ya se materializó. Y en esto que estamos charlando, la gran pregunta es, bueno, por ejemplo, los sistemas que se van a implementar, o sea, estamos hablando tanto a lo largo de estos últimos años de la implementación de la inteligencia artificial en la justicia. ¿Dónde están los modelos de gobernanza que manejen verdadera resiliencia del sistema frente a todo este catálogo de ciberamenazas que les acabo de comentar? No he escuchado una sola charla sobre esto. Y con una charla no basta, pero ni siquiera o sea, ni siquiera la transparencia informativa sobre la existencia potencial de estos conflictos que estamos comentando. ¿Por qué? Porque lo único que se transparenta de vuelta es el tecnoreduccionismo sobre las bondades y sobre los beneficios que nos traen estas tecnologías. Y esto es tener visiones realistas, no es pesimismo, esto es realismo. La técnica responde a la realidad, no responde a los sentimientos, ni tampoco a la percepción, ni a las cuestiones sensibles sociales. No, la técnica tiene realidades técnicas, que son duras y puras. Si algo es sensible a determinados tipos de ataque, es dependiente de la técnica. Y no va a variar por si nos gusta o no nos gusta la tecnología, nos llevamos a arrollar por el tren de la IA, nos adaptamos, no nos adaptamos, no va a variar el hecho técnico. Por lo tanto, este problema de la opacidad y del mesianismo que se esconde del tecnoreduccionismo tiene un costo totalmente alto. Y lo vamos a pagar muy caro en materia de justicia. Porque encima los esquemas que se proponen para llevar adelante este tipo de aparatos con los datos, datos, claro está, sensibles, porque son datos a nivel justicia, datos que son sensibles, ¿qué pasa? Se necesitan grandes repositorios de datos. Y sabemos, ya por lo que venimos viendo, cuantos más datos, mejor, porque cuanto más datos se entrenan, mejor sale el sistema. Entonces, los riesgos se multiplican. ¿Sí? Y hoy en día ya hay algunos, como decirles, esquemas que sirven para el abordaje de ciertas necesidades a nivel, en el caso de lo corporativo, específicamente. ¿Sí? Y entre esos esquemas corporativos, tienen mucho que ver con algo que yo les había comentado en alguna de las charlas anteriores en relación específicamente con lo que es la privacidad por diseño y por defecto, la confianza por diseño y por defecto, entre otras cuestiones, y la seguridad por diseño y por defecto, entre lo que es esa filosofía técnica jurídica, podríamos decir, que se ha aplicado profundamente en el área de la privacidad y la protección de datos personales más moderna. En el caso de lo que es inteligencia artificial, también existen esquemas de gestión en el caso de lo que es confianza, de lo que es riesgo y también lo que es seguridad en materia de inteligencia artificial. Y eso que les estoy comentando es un framework que se ha desarrollado, es decir, existen algunos esquemas de abordaje sobre estos puntos específicamente y que atienden, entre otras cosas, a lo que es gobernanza. Siempre yo suelo destacarles esta cuestión de la correlatividad entre lo que es esquemas de gobierno y de lo que es cumplimiento normativo y que son totalmente codependientes y uno no puede sobrevivir sin el otro, de la misma manera que le juego con la misma diada entre lo que es privacidad y lo que es ciberseguridad. Y en particular de esto, la gobernanza implica garantizar justamente que esos modelos se gestionen de la manera más fiable, más justa y segura dentro de las medidas de posibilidades. Esto es, tengamos en cuenta que todas estas cuestiones que muchas veces se recomiendan en estos frameworks o buenas prácticas o guías y demás,
van a hacerlo en lo que permite el estado actual de la técnica. Y esto significa, no hay supresión total del riesgo. De la misma manera que no tenemos, por ejemplo, supresión total del sesgo. Es decir, podemos de alguna forma dimensionar, etcétera, pero no podemos suprimirlo. Por otra parte, ¿qué es lo que hacemos con los riesgos? Y esto lo hacemos los abogados en base diaria y que vamos a tener que hacerlo también con el uso de estas herramientas. La gestión de riesgos, esto es identificar y mitigar las amenazas posibles que pueden llegar a existir en esta materia. Y gestionar además de lo que serían los riesgos, la seguridad y la privacidad. Por un lado, tenemos que proteger los datos, tenemos que proteger también a los sistemas de múltiples cosas que impliquen todo esto que comentábamos antes. La manipulación, ya sea de los sistemas, de los modelos, de los datos, de la información y demás. Y lo mismo también permitir que los sistemas operen de manera segura a los efectos de que no se exfiltre la información, que no haya ingresos o manipulación no autorizada que revele información privada, sensible, reservada y demás. Y esto tiene que ver con que cualquiera de estos esquemas de gobernanza tengan que ver con la protección de datos. ¿Por qué? Porque si no hacemos protección de datos aplicadas, no hacemos protección de datos que tenga que ver con, por un lado, respetar los principios de procesamiento y de tratamiento de datos personales y por otra parte la privacidad de los titulares de los datos, el derecho de autodeterminación informativa, entre otros, y el ejercicio hasta de los derechos tradicionales de los titulares de los datos, que vamos a ver amplísimamente restringidos, en estos ecosistemas, porque de vuelta, les había comentado, una vez que el sistema engulle los datos, adiós supresión de datos, adiós derecho al olvido, ¿sí? O sea, estamos metiéndonos en un sistema en el cual el ejercicio de ciertos derechos específicos de los titulares de los datos va a ser absolutamente, absolutamente imposible, o por lo menos impracticable en la medida de lo técnico que nosotros logremos manejar. Entonces, integrando esta idea, volvemos a las bases que yo les comentaba en relación a la privacidad y protección de datos personales. ¿Se acuerdan que charlamos muchas veces sobre privacy by design y by default, privacidad por seguridad por defecto y por diseño? Lo mismo con el esquema de security by design y security by default al respecto de la ciberseguridad. Y cuando siempre charlamos de seguridad, de ciberseguridad, tenemos que atender a que ese estándar, esa protección, se preserve durante todo el ciclo de vida de la IA. Y también ese es otro problema. ¿Por qué? Porque muchas veces estos procesos productivos, procesos de procesamiento, tienen esquemas absolutamente inmaduros por el hecho de que no se lo testean. Entonces, tenemos un modelo que es muy poco probado, no se han hecho los estudios debidos y por lo tanto ese ciclo de vida no ha sido adecuadamente estudiado. Entonces, ¿cuáles son justamente, ¿no?, esos mecanismos, las buenas prácticas que uno dice, bueno, tienen que existir estas buenas prácticas en materia de ciberseguridad? Y tenemos algunos estándares en el caso de la Unión Europea, cosas que se recomiendan en términos generales. Justo hoy se comentaba el abordaje sobre el RGPD y una de las cuestiones que se está debatiendo en la actualidad de la potencial reforma en el caso del RGPD y la simplificación. ¿Por qué? Porque la gran preocupación en la actualidad y con todo este desbarajuste a nivel internacional que estamos viendo a nivel económico, ¿qué es lo que se plantea? El ecosistema de procesamiento de datos. Que el RGPD tal vez es muy exigente. Por lo tanto, tal vez, posiblemente, ¿sí?, se reelabore o se revise, en el caso específicamente esta normativa, para facilitar el cumplimiento de la misma, algo que más o menos suena a una crónica de muerte anunciada, porque ya se los he comentado en otras charlas anteriores, me estoy escuchando a mí misma. En relación a ello, ¿por qué? Porque se busca facilitarle a la industria el cumplimiento de la norma para que la misma se convierta en una industria más competitiva. Esto es para que la Unión Europea se vuelva más competitiva en el área de procesamiento, de tratamiento de datos. Pero de vuelta, volvemos a foja cero. La normativa en materia de protección de datos personales está para proteger los derechos de los titulares de los datos, no para facilitarle a la industria
la enquistación de malas prácticas en el procesamiento de datos. Y esto no se trata del paradigma de antagonismo entre sujeto regulado y autoridad regulatoria. No, la autoridad regulatoria no tiene que ser hostil al sujeto regulado. Pero por otra parte, más allá de que no sea hostil, eso no significa, ¿sí? La ausencia de hostilidad no significa amistad, de alguna manera, o asociación, por otra parte, o conflicto de interés. Por lo tanto, tenemos que tener un poco, como decirles, la separación de roles para no desvirtuar la función de una autoridad de aplicación. Y en el caso de la normativa es exactamente lo mismo. El RGPD, siempre he destacado, no es una norma que sea del todo revolucionaria en lo que respecta a la temática de protección de datos personales. Pero sin perjuicio de ello, evidentemente, a la luz de la actualidad, resulta ser muy exigente. ¿Y esto por qué? Por cierta presión y cierto lobby, no solamente de las grandes tecnológicas y de los grandes responsables de tratamiento, sino también de los pequeños. ¿Por qué? Porque esas exigencias del porte del RGPD suelen ser una presión tal vez muy desproporcionada para aquellos competidores más pequeños. Ahora, aquí hay un tema. Nadie está obligado a procesar datos. Y si no se tiene las capacidades para hacerlo, no tenemos que bajar la vara de la regulación. Esto es, por el hecho de que alguien quiera meterse en la actividad, por ejemplo, de la provisión de un servicio de inteligencia artificial generativa, no va a bajar el estándar de ciberseguridad requerido porque quiera hacerlo una micropyme. Será un tema de ubicación de la micropyme, de autoexcluirse y decir, no voy a realizar esta actividad. ¿Por qué? Porque no puedo sopesar el riesgo. Y eso es algo que cualquiera, en su sano juicio, con sentido común y responsabilidad y buena fe, debería hacer. Abstenerse de hacer aquello por lo cual no podría llegar a responder por el riesgo que vos estás insertando en el mercado. Pero lamentablemente, hoy en día estamos en una filosofía totalmente opuesta a ello. Bajemos los estándares protectorios, ¿para qué? Para que cualquiera pueda meterse. ¿Y esto qué significa? Meterse sin garantías. Lo cual es tremendo. Esto es, puede ser llegar a ser negatorios, obviamente, de derechos de los titulares. La privacidad y la ciberseguridad no van a bajar el estándar a nivel técnico. Lo que sí podemos hacer a nivel jurídico es establecer una norma en la que no rige el principio de seguridad. ¿Por qué? Porque la seguridad es muy cara y tal vez hay competidores que quieran meterse de manera insegura en el mercado. Por lo tanto, tienen derecho a meterse hoy en día, según esta filosofía, en el mercado, a competir de manera insegura. Claramente no deberíamos permitir eso. Porque esto lo extrapolamos, por ejemplo, en el ámbito médico y permitiríamos, entre otras cosas, medicamentos que no hubieran sido testeados previamente. Y volvemos tal vez a una etapa previa a 1970 en materia de consumo, donde el derecho a la salud tal vez no era un derecho fundamental y elemental de los consumidores usuarios. Y acá estamos con lo mismo. Vamos a introducir más riesgos. ¿Por qué? Porque todos tienen derecho a participar y a meter su cuchara en el gran ecosistema del procesamiento de datos, entre los cuales están las temáticas relacionadas a IA generativa. Que cualquiera pueda proveer IA generativa, aun cuando no tuviera la espalda suficiente para sopesar los riesgos que introduce en el mercado. Entonces, volvemos a la agencia a nivel europeo. ¿Qué es lo que recomienda? Y esto termina siendo hasta contradictorio con lo que les acabo de comentar, pero increíblemente, bueno, la agencia tenía una filosofía con alguna suerte de norte, en el cual se establecía esta recomendación de realizar pruebas de manera continua. Esto entiendan el tema de lo dinámico del uso de la herramienta y la necesidad también de un control de orden dinámico que no tenemos capacidad de realizar en la actualidad. Y que no se realizaría, por ejemplo, en el caso de meter inteligencia artificial en lo que sería justicia a nivel argentino. Es decir, estaríamos todo el tiempo en serio testeando y probando la falla de seguridad del sistema. Claramente no pasaría a nivel local. Pero bueno, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Realizar pruebas de manera continua en materia de seguridad, realizar modelado de amenazas para identificar las vulnerabilidades que puedan llegar a tener estos sistemas, buscar también cuáles son las fallas, los vectores de ataque, intentar prevenir todo lo posible,
Establecer también mecanismos, y acá viene el tema de documentación, o sea, prácticas de codificación segura, realizar auditorías de código para detectar todo, detectar vulnerabilidades, errores, entre otras cuestiones. También establecer prácticas seguras en lo que respecta a todo el proceso de tratamiento de datos, garantizando confidencialidad, garantizando reserva, realizar pruebas de seguridad, lo que yo vengo diciendo hace años, hagan auditorías en materia de ciberseguridad en los entornos de desarrollo, en los entornos de testeo que sirvan para identificar los problemas antes de insertar y antes de empezar a procesar. Ahora, el riesgo dinámico en materia de ciberseguridad no tenemos capacidad de manejarlo, no con las competencias actuales que nosotros tenemos, ¿no? Y esto es algo que deberíamos comenzar a pensar y no se trata de pesimismo, se trata de realidad. También tenemos que asegurar transparencia en estos sistemas, que los sistemas sean diseñados de manera transparente y que el comportamiento de estos sistemas pueda ser auditado de manera continua. Gran signo de pregunta respecto de todos los sistemas que se nos han propuesto a la fecha, por lo menos en los ámbitos jurídicos, ¿no? Y esto es nada más que establecer exigencias muy, muy fuertes, obviamente, sobre lo que sería el riesgo en materia de seguridad, el máximo de eficiencia, el máximo de eficacia posible, a los efectos, obviamente, de establecer los mayores cuidados que nosotros podamos en el estado actual del arte. Y simplemente para ir cerrando el encuentro del día de la fecha. En materia, obviamente, de privacidad, de protección de datos personales, claramente lo que a mí más me preocupa entre todas estas cuestiones es el riesgo de la exfiltración de los datos. Claro está que los riesgos a la privacidad, a la confidencialidad, los hemos señalado, se pueden vulnerar, obviamente, la privacidad, la expectativa de privacidad, la autodeterminación informativa, en el caso tanto con los inputs como los outputs, pero creo que tal vez dentro de lo que serían esos riesgos, ¿no?, que confluyen entre lo que es la ciberseguridad y lo que es la privacidad, los riesgos relativos a las exfiltraciones, a lo que serían los data breaches, es tal vez el más profundo. Acá justo en el chat veía cómo comentaban fugas de datos, ¿no?, que han habido a lo largo de los últimos tiempos. Y entre ellas, bueno, una fuga que particularmente tuvo una alta criticidad por el tema de la sensibilidad de los datos que se exfiltraron como consecuencia de la misma. Y el problema que tenemos con estas herramientas es que, como siempre, siempre vemos que no se realizan auditorías verdaderamente respetables en materia de lo que es seguridad informática, que sean verdaderamente contrastables, que sean repetibles, que sean objetivas, que sean imparciales, que sigan metodologías científicas verificables a nivel industrial, que miren en serio el producto y que no que no lleguen a la inserción del producto sin siquiera de alguna forma haber salido de esa caparazón de ecosistema hermético, opaco, caja negra, en el cual nos han mal acostumbrado. El problema de todo esto es que ese modelo que tiene una mecánica permanentemente extractivista de datos puede dar lugar a data breaches masivos. Y esto uno se pregunta, ¿qué es lo que nosotros estamos esperando? ¿Estamos realmente esperando a la gran tragedia en materia de datos para realmente recién allí reaccionar respecto de lo que llegaría a poder suceder, ¿sí?, en esos modelos de gestión global de datos donde se tienen grandísimas masas de datos? Quien resulte dueño del sistema tal vez sufra las consecuencias de un data breach de carácter masivo, como les digo, y que no solamente se fugan millones, sino billones de datos. He comentado en alguna de las charlas que he dado sobre la temática en materia de justicia y demás que justamente se proponían esquemas de data lakes. Y en un caso de un data breach de esas características, realmente el daño sería totalmente irreparable y totalmente incontenible. Entonces, la gran pregunta es, ¿a qué estamos esperando? Y está claro que con el actual escenario que nosotros tenemos en materia, obviamente, de ciberamenazas,
todas estas realidades de las cuales veníamos charlando, que tensionan la ciberseguridad y que tensionan la privacidad, son claras, son ostensibles y son reales. Cada vez hay en mayor cantidad, en mayor complejidad y en mayor profundidad en cuanto a los efectos. Y no hay sector a salvo. Por lo tanto, si nosotros colocamos un troyano de estas características en áreas sensibles, como las que venimos charlando y como que la que nos ocupa a nivel profesional a nosotros, vamos a exponernos a estos riesgos. Y es absolutamente indefectible que esas amenazas pueden venir de múltiples fuentes. Pueden venir desde adentro y pueden venir desde afuera. Y ese también es el otro tema de entender y romper con la idea de la asepsia de estos sistemas. Entonces, simplemente para concluir por lo menos este bloque en el cual hemos charlado sobre la temática de ciberseguridad y sobre privacidad particularmente. Necesitamos obviamente cambios en las buenas prácticas, en el caso específico en lo que sería la gestión de los datos. Y esto es entender, más allá del latiguillo que se suele decir de la información, los datos son el activo estratégico más grande que tenemos, bueno, más allá de entender que los datos son el factor elemental de productividad que nosotros tenemos, más allá de todo esto lo que tenemos que es pasar a la práctica, pasar a la praxis y utilizar herramientas de gestión y herramientas de protección verdaderas. Y esto es, de la misma manera que les dije, hagamos security by design y by default durante todo el ciclo de vida, también necesitamos de protección de datos desde el diseño y por defecto durante todo el ciclo de vida de los datos. Esto es, protección proactiva y preventiva, que esté embebida en el diseño, como les decía, que sea la alternativa por default, que atienda a la funcionalidad también. Porque si la privacidad no la podemos aplicar y no es funcional, ¿qué tenemos en la práctica? Tenemos gente reticente a utilizar herramientas que sean ciberseguras y que tengan privacidad. La seguridad también tiene que ser punto a punto, la privacidad tiene que ser punto a punto en todo el ciclo de vida. Tiene que haber visibilidad y transparencia en el sistema. Tiene que haber usabilidad, es decir, la privacidad también tiene que atender a esta cara. Porque de vuelta muchas veces se dejan de hacer o se dejan de utilizar las cosas de manera privada porque se atiende primero a la usabilidad, a la prioridad de lo necesario, de lo inmediato, de lo usable. Por lo tanto, la privacidad y la seguridad no pueden ceder ni a la funcionalidad ni a la usabilidad. Tenemos que establecer políticas claras de privacidad verdaderamente consensuadas. ¿Por qué? Porque estos cambios tampoco pueden ser unilaterales y llevarse puesta la abolición de los titulares de los datos. Entonces puede encantarnos la tecnología, pueden querer colocar tecnologías de estas características en cualquier ecosistema, hermoso. Ahora la pregunta es, ¿qué consenso social existió para ello? ¿Qué concientización a nivel social de los titulares de los datos existió? ¿Qué acuerdo hay con ello? Porque no podemos perder de vista que lo que aquí está en juego son el ejercicio de los derechos de los titulares de los datos. Y no puede haber ninguna implementación que se lleve puesta la autodeterminación informativa de los titulares de los datos. Así que bueno, les agradezco nuevamente a todos los aquí asistentes, a los que nos han seguido no solamente por Zoom, también por la página de Facebook, en el caso de Microjuris Argentina. Gracias nuevamente, Irene, gracias a la editorial. Les recuerdo que la semana próxima, en este mismo horario, a las 16 horas, comenzaremos con el tercer y último encuentro de este primer ciclo del año que estaré dando con Microjuris, que obviamente va a ser continuación de lo que hemos visto hasta ahora. Y la Masterclass 3 va a enfocarse específicamente en lo que se viene. La agenda digital y la inteligencia artificial, el abordaje normativo, los proyectos regulatorios y la mirada política sobre ella, las implicancias jurídicas y prácticas. Solamente introducirnos a ellos, hay muchísimos proyectos en torno a la temática.
Hemos visto también a nivel internacional que ya se han dado los primeros pasos regulatorios regionales en el caso de Europa de lo que es la inteligencia artificial. Aquí en Argentina también hay muchos tantos otros proyectos presentados. Ha habido debate sobre ello en los últimos meses del año pasado. Así que bueno, traeremos todas estas cuestiones para charlar sobre el tema que claramente ocupa un lugar prioritario en lo que es la agenda digital de nuestro país y que por otra parte también no se encuentra exento de lo que es la mirada política, como todo evento jurídico o relacionado al derecho también tiene visiones obviamente de orden político. Así que bueno, la semana próxima estaremos concluyendo este ciclo de inteligencia artificial y derecho, el segundo que hemos compartido con Microjuris y vamos a concluirlo con estas temáticas que les acabo de comentar. Así que bueno, sin más, Irene, te paso la palabra. Muchísimas gracias a todos los que están escribiendo allí en el chat. Muchísimas gracias a todos sus comentarios y agradecimientos. Bueno, muchas gracias, Joana, como siempre, un placer, como dicen ahí, escucharte, es cierto. Nos vamos a reencontrar entonces el lunes próximo por el mismo link y para quienes estuvieron consultando por el certificado de asistencia, seguramente vamos a emitirlo finalizado el ciclo por los 3 encuentros, así que no se preocupen si no lo recibieron todavía porque lo haremos al finalizar el ciclo. Nos reencontramos el lunes próximo, muchísimas gracias por estar. Hasta luego, muchísimas gracias.